Ya estamos grabando. Ok, muy bien. Bueno, pues buenas tardes, colegas. Nada más antes de cualquier cosa, cualquier duda, comentario fuerte, estamos con un micrófono panorámico. Nos ha servido en todas las reuniones que hemos tenido, pero sí les pediría pues que lo que tengan que decir, que lo sean con la voz que siempre hacen cuando dan clase. Así los he escuchado. Bueno, unas palabras breves sobre esta idea del seminario. O sea, la idea se gestó con Jorge y con Marcos en una reunión a la que nos citó el jefe para hablar de los indicadores que la doctora está promoviendo como, bueno, como mecanismo de seguimiento del estado de la docencia, de la investigación en general de la universidad. Entonces, digamos, forma parte de las acciones que el departamento va a realizar en esa dirección. Eh, Vamos a hablar un poquito más adelante, como a dar algunas ideas de qué nos estamos imaginando con este seminario de reflexión docente. Y bueno, esta es la primera sesión y tiene un conjunto de puntos que me gustaría tratar, que son estos que están aquí, ¿no? Primero, empezar con una motivación y con datos de los trimestres 24I y 24P. Una parte de esto se presentó la semana pasada en el coloquio de educación virtual y también, digamos, se ha comentado en la Secretaría Académica y con los coordinadores del OTG. Entonces, yo quiero compartirlo en el departamento pues, para que haya un intercambio de, bueno, sobre la utilidad o no de recuperar este tipo de datos, ¿no? O sea, de hacer este tipo de... Después, brevemente, digamos, una descripción de la propuesta del seminario para que haya también ahí alguna retroalimentación y finalmente hablar del proceso de las adecuaciones. Yo espero que tengamos cuando menos 20 minutos para el último punto, así que me voy a apurar en todo lo demás. Pues bueno, nos vamos así, ¿no? Primero, la motivación, las cosas obvias, ¿no? O sea, el departamento ha tenido siempre el objetivo permanente de mejorar la docencia. Entonces, bueno, un seminario de reflexión sobre eso, pues es algo importante. La docencia es la actividad más colectiva del departamento, es probablemente la única actividad en la que todos coincidimos y que tiene productos concretos que son nuestros alumnos y alumnas. Y bueno, la investigación a veces se realiza en los cubículos o en los laboratorios de grupo personales, pero la docencia no se puede hacer así. O sea, la docencia es una actividad en la que todos participamos y bueno, los objetos que producimos, ahí los disfrutamos y los padecemos todos. La reflexión es, por cierto, parte también del ejercicio docente, ¿no? O sea, no, no, no existe, digamos, la teoría que señale que uno se forma como profesor de una vez y para siempre y después no hay que volver sobre sí mismo para reflexionar sobre su propia práctica. Y finalmente, bueno, algunos datos concretos que voy a presentar a continuación son estos, ¿no? Los departamentales de esos 2 trimestres se calificaron de forma centralizada, como se hacía antes de la pandemia, con una herramienta digital y se recopilaron datos que se deben tomar en cuenta para esta reflexión. Esa es una hipótesis que yo les planteo a ustedes como elemento para la discusión. Rápidamente, una descripción de qué es Gradescope. Es una plataforma para dejar y recibir tareas. Es simple e intuitiva de utilizar y tiene como capacidades esas, ¿no? O sea, yo no le he encontrado desventajas, pero bueno, ahí están algunas ventajas que yo le veo. Podemos retroalimentar mejor a los muchachos y a las muchachas, nos permite elaborar rúbricas precisas, con ello homologar criterios de calificación. Les voy a poner el ejemplo de los departamentales del TG. También, digamos, para los cursos que tienen ayudante, permite que quien es responsable de la clase pues conozca y revisa lo que está calificando. Esto, por cierto, es una de las ideas que no me abandonan la cabeza porque, o sea, pienso que los ayudantes en en los cursos son un elemento muy positivo para que el curso se desarrolle de forma adecuada, pero tienen una contradicción que pienso que a veces se podría manifestar, no en nuestro departamento, pero es que dejemos que los ayudantes califiquen y nos olvidamos de la calificación y entonces
no nos enteramos, digamos, de cómo van los chicos. Yo debo decir que en las primeras clases que impartí, así era como concebía al ayudante, ¿no? O sea, me ayudaba a calificar mis tareas y ya, yo no volvía para mirar las tareas. Eso recientemente se me ha parecido como una contradicción y creo que esta herramienta es algo que ayuda a paliar, ¿no? O sea, porque sí, para aprovechar los elementos positivos, esa característica de nuestros cursos en el TG, cuando menos, y paliar los negativos, o el único negativo que yo le puedo encontrar a esto. Disminuye el tiempo empleado para calificar. Yo puse ahí que no es lo más importante, pero sí es notable, pero Alberto en el coloquio me hizo el comentario preciso de que pues, para quien califica sí es importante el tiempo, ¿no?, que se utiliza. Y también permite el análisis de la información inmediatamente después de calificar. Entonces, en rojito puse lo más relevante, lo que considero más relevante. Entonces, una pantalla de cómo se ve cuando uno califica en Gradescope. Este es un examen departamental. Aparece a la derecha una rúbrica que yo puedo elaborar con antelación o sobre la marcha. Y aparece en la pantalla el ejercicio que voy a calificar. Entonces, son ejercicios típicos de una tarea de química del CG y probablemente son ejercicios típicos también de una tarea de bueno, de otras UEAs. Utilizamos Gradescope, por ejemplo, en la UEA de teoría de grupos, Adriana y yo pienso que con mucho éxito. Y el tema de la rúbrica, que es algo importante y que cuando yo planteé esto en la reunión de profesores, la primera impresión que yo tuve es que nos iba a costar mucho trabajo construir una rúbrica, ¿no? O sea, porque cada ejercicio merece su propia rúbrica para la calificación, pero resulta que no. Resulta que, al menos digamos en la experiencia que hemos tenido en estos dos trimestres, esas dos rúbricas que están ahí nos han bastado para calificar, yo creo que el 90 o el 95% de los ejercicios, ¿no? O sea, digamos, porque la generalidad de las preguntas pues tiene esas características. Algunas requieren un procedimiento y la rúbrica que se aplica es la de arriba, ¿no? O sea, la penalización está ahí, ahí están las características y los comentarios. Y abajo es para aquellas preguntas que solicitan justificación. Ya ha sufrido modificaciones esta rúbrica, de hecho, si yo recuerdo bien, una la propuso Marcos, pero bueno, han sido mínimas en el transcurso de esos dos trimestres. Entonces, digo, este es un elemento de la homologación de criterios que este tipo de herramientas pretende, permiten. Bueno, vamos a hablar rápidamente. Dije que me iba a ir muy rápido, entonces digo en eso. De estructura de la materia, ¿no? O sea, en el trimestre 24I, este es el procesamiento de datos que permite hacer la herramienta. Al lado izquierdo está el primer departamental y al lado derecho el segundo. Entonces, de la observación uno ya puede empezar a sacar algunas conclusiones, como que en general les va mejor en el segundo que en el primero, etcétera. ¿Puedes explicar un poquito más estos Cada gráficos? histograma es un ok. grupo. Perdón. Sí, perdón. ¿Este histograma es un logro de No, cada histograma ahí va. es un grupo. En el trimestre 24I había 5 grupos abiertos de estructura de la materia y el primer par de histogramas corresponden al primer departamental y al segundo departamental de uno de los grupos, el segundo pues a otro y así se va, ¿no? Entonces uno puede hacer una comparación entre grupos, pero también puede hacer una comparación entre exámenes, ¿no? O sea, en general los temas del segundo departamental son mejor procesados por los muchachos. Hay que replicar esta SMD. Sí, ¿verdad? No, por irme rápido. Sí. Lo que está en el eje vertical son numeritos que no se alcanzan a ver, pero aquí está un 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esta barrita, aquí hay un 1, dice que un alumno de este grupo obtuvo entre 4 y 5 de calificación. Aquí hay un 1 también, entonces hay un alumno que obtuvo entre 5 y 6 de calificación. Aquí hay un 7, quiere decir que hay 7 alumnos que tuvieron entre 6 y 8, y hay 19 alumnos que tuvieron entre 8 y 10. Entonces, así se leen todos los histogramas. Entre los datos que se presentan, o bueno, que permite obtener la herramienta es cuál es la máxima calificación que se obtuvo en el ejercicio, ¿no? En este grupo hubo al menos un 10. ¿Cuál es la mínima? En este grupo hubo al menos un 1.53. ¿Cuál es el promedio? El promedio de este grupo es 6.88. ¿Y cuál es la desviación estándar, ¿no? O sea, es decir, cuál es
bueno, alrededor del promedio, el intervalo para capturar un porcentaje de los datos. Entonces, digamos, entre grupos uno puede comparar los promedios, también las desviaciones estándar, ¿no? Y entre exámenes también, ¿no? Entre el primer examen y el segundo examen también. Entonces, esta información está desglosada por grupos, ¿no? O sea, los alrededor de 200 alumnos que hubo en 24i, poquito menos, 180 y tantos, están distribuidos, se distribuyeron así en los 5 grupos, ¿no? Y esos fueron sus resultados. ¿Eso es el número de estudiantes constante? No, el número de estudiantes va cambiando. Por ejemplo, aquí hay un 9, no se alcanza a ver, pero esto quiere decir que hay 9 alumnos de este grupo que tuvieron entre 4 y 6 de calificación. Hay 9 alumnos de este grupo que tuvieron entre 6 y 8 de calificación. Y hay 6 alumnos que tuvieron entre 8 y 10 de calificación. Sí, o sea, son histogramas con intervalo de 2 puntos. Pero cada histograma tiene el número total de alumnos que corresponde al acta de ese grupo. Exacto. O de los que presentaron el examen. Si yo sumo estos es 1, 11, 12, 11 y 4, son 37. La media y desviación estándar son las letras en grande. ¿Esta es la media? ¿Estas? Y la desviación estándar es la última. Las calificaciones de la izquierda. De estas calificaciones. De esas. Sí, o sea, estos numeritos corresponden con este histograma. Y estos numeritos corresponden con este histograma. Se aplica igual en la columna izquierda. Sí. Sí, cada uno de estos es un histograma diferente. Yo junté aquí los 10 que corresponden a los 2 grupos, a los 5 grupos por los 2 exámenes. Creo que en la siguiente se ve un poquito más, porque ahí están agrupados todos. O sea, aquí, digamos, son todos los alumnos en el trimestre 24P de estructura de la materia que presentaron el primer examen departamental, se distribuyeron así, ¿no? O sea, eran 167, me parece, 168 alumnos. Así se distribuyeron sus calificaciones del primer examen departamental. O sea, hubo 44 personas que obtuvieron entre 8 y 10 de calificación. Hubo 67 que obtuvieron entre 6 y 8. Hubo 52 que obtuvieron entre 4 y 6. Y así, ¿verdad? Hubo al menos un 10. Creo que hubo más de uno. Y hubo al menos un 1.34, ¿no? O sea, el intervalo es más, el que menos puntos obtuvo está aquí, el que más puntos obtuvo está aquí. El promedio general de todas las personas que presentaron el examen es 6.28 y esta es la desviación estándar. Sí, aquí están los datos de los 5 grupos que estaban allá, están oprimidos. ¿Puedes explicarnos un poco cómo colectan los datos? O sea, tú haces un Excel o cómo. El proceso de colectar los datos es que cada quien en su clase aplica el departamental como se hacía siempre. El único cambio que tienen esos exámenes es que ya no se engrapan, ya se pone un clip, porque la primera vez que hicimos esto, quitar las grapas nos tomó 2 horas. Entonces, ya se aplica el examen, se recoge el examen en el horario y se traen los exámenes, se entregan a mí y se escanean, ¿no? Se escanean en esos escáneres que son, si yo los pongo así, bueno, tengo que poner un número de hojas razonable, ¿verdad? No puedo poner todo eso, pero se escanean, se van generando archivos en PDF que tienen los exámenes y previamente yo programé en el aula el examen, subí el examen, subí la rúbrica y se cargan los exámenes, la herramienta identifica las personas inscritas con los nombres que escribieron con su puño y letra en el examen. Las que no identifica, pues uno las busca ahí manualmente, no es muy difícil. Ahorita puedo mostrarlo rápidamente. Y ya que están en el aula, cito a los ayudantes para calificarlos en una de las aulas del ATE, en el ATE 105 o el 106. Y se proyecta en la pantalla la solución de un ejercicio del examen y los muchachos tienen asignados una
cantidad de personas que van a calificar el aula, entonces las califican y si hay alguna duda a mí me consultan, yo no estoy calificando, estoy dando vueltas para mirar, como creo que se hacía antes en papel, ¿no? O sea, así se distribuían, pero ahora, digamos, la diferencia es que el paso es extra, en realidad es escanear y el resto sigue más o menos igual. En términos de tiempo, a mí escanear los exámenes, bueno, la primera vez tomó un poquito más, pero la última vez escanear fueron como 270 exámenes, tanto de estructura como de transformaciones, me tomó alrededor de 1 hora, más o menos. Y preparar las aulas, como unos 35 minutos, algo así. Y calificar es lo más tardado, toma como 3 horas, ¿no? Con los ayudantes. ¿Cuánto tiempo les llevaba a calificar a mano? Toda la noche. Toda la Bueno, noche. era así, se citaba a las 2 y terminaba a las 7. De 2 a 7. Más o menos, sí, era muy tarde. Y más transformaciones por los procedimientos. Ok. Ok. Bueno, no la presento, ¿no? Para continuar. Nada más para que una idea. Ok, mejor hago propaganda. Mañana está el cursito ese de Grexo. Sí, aquí. Entonces, si se anotan, Aquí. hacemos la calificación del. Así es. Algo equivalente. O sea, tengo preparado algo equivalente a lo que es. ¿Te va a grabar el... No lo había pensado, pero. Sí, lo podemos ver. Grabamos. Muy bien. Esta es en realidad la parte preciosa, porque la herramienta, ahorita lo voy a poner más grande, Margarita, personalmente. La herramienta permite identificar las preguntas, ¿no? Entonces yo tengo la carta descriptiva a un lado y ya que se calificó, yo regreso al aula y en unos 15, 20 minutos, con la carta descriptiva y los temas del examen, me pongo a identificar las preguntas. Entonces digo, aquí ya no están numeradas, ya no sé cuál es la 1, la 2 o la 3, porque ya les puse temas, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, llamo la atención porque aquí dice símbolos de Lewis y regla del octeto. ¿Dónde falla nada? Es donde está, son las flechitas rojas. Símbolo de Lewis y regla del octeto. Ahorita voy a intentar una hipótesis sobre esto. Acá dice energía reticular. También en relación con el resto de los reactivos es donde no les va tan bien, ¿no? O sea, donde no les va tan bien. Entonces, aquí están también por grupo, son el primer examen departamental de estructura de la materia en el 24I por grupo, ¿no? Entonces, son los 5 grupos y ya hay cosas, digamos, que surgieron como reflexión en las reuniones de profesores. Por ejemplo, ya hubo quien dijo, es que yo no uso el Chang para explicar esto porque no es la mejor idea. Yo tengo un material que explica mejor, entonces no nos lo ha mandado, pero quedó que nos lo iba a mandar. Pero digamos, o sea, ese tipo de reflexiones pueden surgir motivadas por esta. Con ese profesor, su grupo tuvo mejor aprovechamiento. No ha dado clase. Pero, bueno, ahí en el tema... O sea, no es de estos. La mejoría. Sí, bueno, se notan diferencias entre grupos. Entonces, sí, son grupos. Entonces, esas diferencias, o sea, saber esas diferencias, más que una cosa negativa, yo diría que es una cosa positiva, porque hay quien se ve aquí, tiene los ejemplos adecuados para explicar el tema. Pues que los comparta a los que no. En general, donde tiene menor aprovechamiento de los procesos, donde se requiere más lenguaje simbólico, por ejemplo, en energía reticular se requiere la matemática para desarrollar hasta donde recuerdo. La regla del objeto y de las representaciones, pues también requiere un lenguaje simbólico. Es así, ¿no? Ahorita voy a mostrar las preguntas. Pero antes les voy a enseñar. Aquí están, no, más bien no antes. Aquí están las flechitas verdes y las flechitas rojas son estas. O sea, estas fueron las preguntas del departamental que tuvieron el peor en las que tuvieron el peor desempeño los. Entonces, tu pregunta, Salomón, se puede contestar si uno se mira por acá. Y la verdad es que yo pienso que esta información es muy fácil de obtener. Bueno, digo, hay que trabajar para conseguir los datos en la plataforma, pero ya que está en la plataforma,
O sea, uno se puede hacer la pregunta que uno quiera. Por ejemplo, probablemente, digamos, bueno, o sea, a lo mejor hay un impacto de cómo está redactada la pregunta. Eso toca analizarlo a la luz de cómo les fue, por ejemplo. En fin, o sea, aquí estas no es el interés ahorita reflexionar sobre las preguntas. Más bien este será material, digamos, que utilicemos, por ejemplo, en las reuniones del TG con los profesores que están impartiendo las UEAs y probablemente también en el comité para decidir acciones, ¿no? O sea, hay que hacer material didáctico sobre algunos temas, ¿no? O sea, hay que proponer que los ayudantes resuelvan ejercicios sobre algunos temas, hay que, digamos, promover que la química entre pasillos se centre en algunos temas. Esas son, digamos, algunas decisiones que se podrían tomar. Se puede contar exactamente qué vas a enseñar, ¿ya? Pero ¿qué habilidades quiero yo que tenga el muchacho? Capaz de calcular qué. Esa es la penúltima diapositiva que voy a mostrar. Perfecto. Ahora, aquí también están los resultados del segundo departamental del mismo trimestre, y entonces están en rojito, puse las que, bueno, configuración electrónica molecular, estos los círculos azules dice orden de enlace, y los círculos morados son estructuras resonantes. Entonces, otra vez, ¿no? O sea, se tiene acceso a la comparación por grupos. Por ejemplo, aquí hay que preguntarle, no sé por cierto, o sea, no sé qué profesor está o profesora está asociada a qué grupo en este momento, pero hay que preguntarle tal vez a esta persona cómo le hace para enseñar configuración electrónica molecular, porque tiene buenos ejemplos, ¿no? O sea, digamos, bueno, yo diría es una conversación dirigida, ¿no? O sea, hay un resultado puesto en datos y vamos a reflexionar, pues hay que preguntarle a quien sea Filmarlo. también, eso es lo que están haciendo en física, por ejemplo, lo que están haciendo en física. Pero no sé si todavía se hagan igual los exámenes. Recuerdo que nos reuníamos los profesores y planteábamos preguntas. Entonces, ¿no será que el que tiene mejor resultado es porque esa pregunta la planteó ese profesor? No, en este caso estoy seguro que no. Podría ser. Y bueno, aquí los orgánicos estamos detectando que justo esas fallas, esas líneas rojas, son las que se requieren para decir en estos estudios. Cuando llegan a las orgánicas, saben la regla del octeto. No pongas pretexto. Pero es muy curiosa la información. Se están cruzando, son fuerzas. Y aquí es donde estamos viendo el problema. No coincide en los cursos de aquí y coincide con los nuestros. Entonces, yo creo que sí es muy valiosa esta información para detectar puntualmente dónde y eventualmente cómo aprender para mejorar en los cursos. Pues este es un beneficio colateral de esto, porque yo no había pensado que se puede usar así, pero justo se puede usar así. Sí. Las bolitas azules, esas azul, carita, Estas solo están indicando que es como no caen todos en la misma posición. Ajá. Entonces, el orden de enlace, o sea, los 5 estos son los 5 temas iguales. Los 5 temas iguales. Es que esta información es por grupo, entonces, aunque es el mismo examen, la herramienta no he encontrado cómo me da el orden igual en todos los casos. Yo creo que no se puede, pero... Sí, o sea, si yo le pido... Solo visual para. No los pone en línea. No, cada análisis es un aula distinta. Entonces. ¿Para qué? Exacto. Sí, o sea, o quién sabe, a lo mejor tiene su algoritmo, a lo mejor es el orden en el que yo le programé los... Pero ahora a ver otra vez, la bolita es orden de enlace. Este es orden de enlace. ¿Otra es configuración? Las flechitas es configuración electrónica molecular. Y ¿cómo se llama? Moraditas son estructuras resonantes. La geometría sí la sacan bien, ¿no? La geometría, algunas cosas sí. En general sí. Sí. Justo son, Salomón, las reflexiones que se pueden abordar, yo pienso con esto. Digamos, ahorita hay una diapositiva con una reflexión, pero aquí están justo las preguntas que están identificadas allá. Entonces, las estructuras resonantes, lo que no pudieron identificar son estas, ¿no? Digo, porque a lo mejor uno les preguntó,
Voy a hacer un chiste, pero no me salió. Benceno, pero eso es bien fácil, ¿no? O sea, bueno, uno puede poner así muy rápido, identificar cuál fue el error, ¿no? Entonces, a lo mejor si se cambia el reactivo, se cambia el comportamiento, pero a lo mejor no. A lo mejor lo que hay que hacer es profundizar en la explicación o elaborar nuestro propio material didáctico para la UEA, ¿no? Este es el orden de enlace, o sea, son estas moléculas en las que se equivocaron, N2, ¿no? O sea, estos son los 3 peores ejercicios de ese examen. Bueno, el mismo caso para el otro trimestre, el 24P, pero donde están juntas, hay un delay bien largo. Sí. Donde están juntas, todas, ¿no? Entonces, otra vez, uno puede identificar donde, por ejemplo, si aquí está, la escala es de 0 a 100, entonces es el porcentaje de personas que se equivocaron en ese ejercicio. Entonces, menos del 40% acertó en la pregunta que etiqueté como efecto fotoeléctrico, y se trataba de calcular la velocidad del electrón. Y aproximadamente la mitad acertó en energía reticular. Entonces, aquí ya se va viendo un patrón porque en el trimestre anterior, este fue uno de los problemas. En fin. También el efecto. También el defecto fotoeléctrico. También aquí, o no, en el segundo departamental también se puede sentar, pues, quien está interesado, a ver dónde les fue mal, ¿no? ¿Está la resonancia ahí? Está, no, geometría de pares electrónicos, geometría molecular y fuerzas intermoleculares. Y otra vez, las preguntas por examen son esas, me las paso rapidísimo. Son esas, digamos, esas son las 2 preguntas donde tuvieron problemas en el primer examen departamental. Estas son las 2 preguntas donde tuvieron problemas en el segundo examen departamental, o sea, son las tablitas donde más se equivocaron. Menos de la mitad acertó en esto. Entonces, bueno, también, digamos, sirve como experiencia para explorar otro tipo de reactivos, ¿no? Bueno, para transformaciones químicas hay o sea, hay un conjunto de datos similar. Me lo voy a saltar todos. Creo que esta reflexión, o sea, ya quedó clara la idea que yo quería transmitir. Y me voy a ir derechito. Bueno, ahí se ve también, ¿no? Hice lo mismo, están identificadas las preguntas donde les va mal. Perdón. Desempeño más o menos es parejo. En transformaciones sí, en estructura no. En estructura les va mejor en el segundo que en el primero. Gracias. Y esta es la diapositiva que quería, porque, o sea, creo que esta es donde nuestra reflexión se puede ejercitar. ¿Para qué se puede usar la información? ¿No? O sea, uno, discutir y reflexionar en el grupo de profesores y profesores que impartirán la UEA. Ya ocurrió, por cierto, que de uno de los cursos, los profesores repitieron. Entonces ellos dieron en 24I y dieron después en 24P. No, pero justo no facilita la autoevaluación. Porque uno puede repensar cómo está enseñando ese tema para el siguiente trimestre. ¿No? Entonces, digamos, es una herramienta de retroalimentación inmediata para el profesor también, ¿no? O sea, aparentemente para los alumnos, para el coordinador, pero también para los profesores. También, y esta es la reflexión que yo quería hacer sobre ese de la estructura de Lewis, porque aprendí esto de la falta de empatía en un video que me mandó Margarita. Que, digamos, hay cosas que de repente uno llega a considerar demasiado fáciles, entonces reciben poca atención por nuestra parte, pero pues solo son obvias para nosotros y los alumnos más grandes, pero para los muchachos no. Entonces, digamos, también es una herramienta que nos ayuda, ¿cómo diremos?, a autocontrolarnos. No, bueno, a regresar sobre nuestros pasos para decir, oye, mira, o sea, porque sí, justo cuando, no me acuerdo con quién platiqué esto y me dice, pues es que está bien fácil, o sea, ¿por qué no lo hacen bien? Pues sí, cierto, está bien fácil, pero a lo mejor lo que pasa es que nos lo saltamos rápido porque está bien fácil. Bueno, en fin, también no, dice, bueno, entre otras acciones, esto ya lo fui mencionando, ¿no? O sea, acciones que se podrían realizar es, bueno, pedirle a los muchachos ayudantes que
resuelvan un poquito más de ejercicios o proponerles para el programa de la química entre pasillos que resolvamos algunos de esos ejercicios. Y bueno, parte de la reflexión que atañe es si esos patrones que se observan demuestran y en qué manera lo hacen, la necesidad o no de realizar adecuaciones, ¿no? O sea, faltan temas, están mal ordenados, sobran temas, ¿no? O sea, digamos, esta toma de decisiones que tenemos que hacer como institución, pues podemos orientarla con los datos. Ciertamente, no hay que caer en la trampa de que los datos corresponden a alumnos que ya cursaron las UEAs, algunos de ellos, la mayoría ya van a haber acreditado, pero bueno, la variable justo que nosotros podemos controlar es la nuestra, ¿no? O sea, la forma en la que ejercemos nuestra docencia, que es lo que está al final y que, bueno, la herramienta que permite la reflexión. Aquí puse el profesorado joven se beneficia mucho, pero no solo los y las jóvenes, porque sí me he ido convenciendo de que la reflexión y la formación docente es en realidad un proceso de vida. O sea, siempre hay que estar estudiando para dar clases, ¿no? ¿Puedes pasarte esa para que la veas de frente? Gracias. Ponte nervioso con ese micrófono. Bueno, entonces la idea del seminario de reflexión docente es tener una sesión trimestral. Habíamos pensado en semana 1, pero algunos profesores en las reuniones del TG me dijeron mejor semana 0 porque ahí no tenemos clases, o sea, todavía hay que ver. Y la idea es discutir aspectos de la educación pedagógicos, didácticos, psicológicos, sociales, económicos. Esta lista probablemente no es exhaustiva. En general, pero también en particular en lo que se relaciona con la química, y lo otro es una invitación, ¿verdad? O sea, si hay propuesta de temas oponentes, pues los hacen llegar al correo. Y ahora sí, el proceso de las adecuaciones. Creo que ya tomo. Adelante. Sí, por favor. ¿Cuál es el porcentaje de aprobación de estructura de TG? Aquí lo tengo, el del 2023 del informe, la aprobación es 70%. De estructura, sí. Y de transformaciones, la aprobación es del 55%. Bueno, ahorita que se cambie. Ya. Entonces, bueno, las adecuaciones, ¿ya vienen? Es un proceso divisional. Las licenciaturas los van a enfrentar de forma diferente. Y la onda es que en química, pues la idea es hacer una revisión profunda de los programas de UEA. Esto no lo van a hacer en todas las licenciaturas, ¿no? O sea, eso es algo importante. Pero bueno. En esta sesión del Consejo Divisional se crearon los comités del TG. Se crearon el comité del TG de matemáticas, de física y de química, el de método experimental de existir. Y esta es la conformación del comité del TG. Entonces está Jorge Bolaños, el coordinador de matemáticas, Pedro Díaz Leiva, el coordinador de física de los TGs, Roberto Layo, el coordinador de método experimental, y las profesoras Nancy, Rubicel y Margarita del Departamento de Química. Gracias. Entonces, digamos, así como los coordinadores de los otros TGs son parte del comité de química, yo como coordinador del TG de química soy parte ahora del comité de matemáticas y del comité de física, probablemente cuando se renueve también del de método experimental. Y este es un experimento que hubo que hacer para cumplir con la legislación, porque se requieren 6 personas para hacer el comité y solo 3 pueden ser del departamento. Entonces, la solución que se encontró en la Secretaría Académica fue compartir la responsabilidad entre los coordinadores. Entre otras cosas, probablemente también esta composición va a permitir trabajo colegiado e intercambio de información e ideas, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una ventanita que está, pues, que hay que aprovechar, ¿no? O sea, para los comentarios que yo he recibido ya sobre el comportamiento de los indicadores en los otros tejes. Pero bueno. Digamos, la idea es que el comité documente
sistematice la adecuación de las UEAs de estructura de la materia y de transformaciones químicas a través de relatorías elaboradas ex profeso, ¿no? O sea, relatorías para el profesorado del departamento. Me voy a saltar todo esto y voy a poner las las líneas de discusión para las adecuaciones. Entonces, yo he pensado en estas tres. Creo que ahí como comité tendremos que platicar un poquito a ver si hay algunas otras ideas que podamos desarrollar, pero creo que estas tres cuando menos son tres ejes rectores que se podrían usar para orientar y dirigir la discusión. Primero es incorporar los elementos del MACA. Debo decir que no me parece que esto sea un ejercicio obvio y natural, ¿no? Es decir, sí pienso que tenemos que discutir antes qué entendemos por el modelo académico de construcción colaborativa del aprendizaje para que estemos en la misma sintonía a la hora de los cambios. Esa discusión, desde luego, la propuesta es que para el efecto de estas UEAs, la va a orientar el comité, ¿verdad? El comité del TE. Entonces, ¿en dónde hay que incorporar los elementos del MACA? Pues en todo el programa. En los objetivos de las UEAs, ¿no? Probablemente ahí hay que revisar los verbos que hemos utilizado, ¿no? Si sí son los objetivos de aprendizaje que queremos. Los contenidos de la UEA también. Las modalidades de conducción. Aquí una idea es esto que se ha manifestado en diferentes instancias, diversificarlas, incorporar herramientas de aprendizaje autogestionado, modalidades como el aula invertida, ¿no? También incorporar elementos del MACA a las modalidades de evaluación, diversificarla, promover la evaluación continua, disminuir el peso de los exámenes, ¿no? O sea, bueno, los exámenes departamentales. Es una discusión sobre la que ahorita a continuación vamos a pedir su opinión. Segundo punto, revisar los contenidos, o sea, literalmente, digamos, ver qué hace falta y qué sobra en las UEAs y si estamos de acuerdo en que el orden es el adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las reuniones de estructura de la materia, hay un punto en la reunión de profesores donde se sugiere siempre dedicar una clase a mol, cifras significativas, porque se cambió el orden de transformaciones y estructura en la seriación de las UEAs. Pues ahora llegan a estructura y no saben de mol, pero lo van a ocupar, entonces hay que hablarles tantito. Entonces, por ejemplo, eso tal vez haya que incorporarlo a los contenidos, o sea, el tema cero. Por otro lado, revisar la carta descriptiva. La carta descriptiva es esa carta que tiene los contenidos por semana y los objetivos de aprendizaje en una de las columnas. Y creo que ese es el comentario que decía Salomón, es decir, sí es importante especificar, cuando uno pone ahí mecánica cuántica de átomos hidrogenoides, de qué se trata, ¿no? Porque si no va a llegar con el Levin a resolver la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces, eso, o sea, identificar los objetivos de aprendizaje que queremos que estén en los temas. Pues, por ejemplo, en transformaciones químicas, Marcos no me va a dejar mentir, se suele discutir en la reunión del segundo examen cómo se ve la ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque se ve de formas diferentes, lo cual está perfecto, pero tiene un impacto en el examen, ¿no? O sea, hay que homologar para formular los recursos. Entonces, pues bueno, tal vez haya que especificar esto en los objetivos de aprendizaje, ¿no? Son dos o tres ideas sueltas que ejemplifican más que propuestas, son ejemplos, ¿no? Entonces, ahora sí, es la misma diapositiva anterior, pero limpia de ideas. Digamos, son tres líneas donde uno podría decir, vamos a revisar los contenidos, los objetivos, las modalidades de conducción y evaluación. En fin, entonces el micrófono es de ustedes, unos minutos, y su papel es Margarita. Adelante, Margarita, un segundo. Comentar que vi esta sesión donde participaste y donde en algún otro momento, este foro de docencia, entrevistaron o dieron una participación chicos que habían tenido experiencias con aulas virtuales o no sé qué. Y hubo un caso de un chico que tomó estructura de la materia en un aula, supongo que tú la habrás puesto a disposición de los muchachos para presentar el examen extraordinario. Y decía el muchacho que él no había podido nunca con el efecto fotoeléctrico precisamente.
y que en esa aula había un simulador, que es, bueno, hay varios simuladores de efecto fotoeléctrico virtuales, que él se había metido mucho al simulador y finalmente le había caído el 20, ¿no? Y se había sacado, creo que MB en el examen de recuperación. Y volvía, insistía en esto del simulador y el efecto fotoeléctrico. Entonces, que esto de las modalidades de conducción nos permiten usar otro tipo de cosas que en el salón es imposible y que sí es muy importante que le demos entrada, de alguna u otra manera que le demos entrada a todas estas herramientas que están disponibles. Y ya se me olvidó el segundo al rato. No, ahorita te acuerdas. Salomón. Sí, primero que nada, muchas gracias. Buen trabajo, Humberto. Sí, bien padre. No sé cómo le harías. Yo simplemente de escanear 300 documentos. Pero está automatizado. Está rápido, Salomón. está rápido, está rápido. Sí. Para No, las máquinas son para todos. llevar un taller con ustedes. Cada profesor Mañana a las puede 2. escanear sus 50 exámenes, ¿no? Que no lo sea todo Humberto. Alberto, Ahora- probablemente es. Ahora, nada más quería decir, fíjate que preguntaba yo el porcentaje de aprobación de estos cursos. Más o menos se ha mantenido constante desde las adecuaciones que tuvimos, desde cuando ya surgió de la transformación química de la materia y se hizo un esfuerzo por tener la carta descriptiva. Son buenos números para hacer una materia del TG, pero yo creo que no debemos de quedarnos ahí. Tenemos que hacer una serie de adecuaciones y para mí tenemos el potencial de lograr en transformaciones químicas un 70% de aprobación, con buena enseñanza, por supuesto, como potencial, y de estructura de la materia del orden del 80%. Lo que yo propondría como objetivo aquí colegiado y donde podamos tener ese propósito de lograr porcentajes de aprobación con una excelente docencia. Margarita. Sí, ya me acordé, gracias al comentario de Salomón, y que tiene que ver también con lo que Lalo nos decía, que a veces estos porcentajes de aprobación engañan un poquito, ¿no? Porque tienen que ver con ese examen en ese momento. O sea, los chicos estuvieron 4 o 5 semanas trabajando sobre los temas y presentan un examen. Y lo hacen más o menos bien. Digo, 70% de aprobación si nos comparamos con física, con mecánica elemental, es padrísimo. Pero ¿qué tanto nos aseguramos de que eso sea un buen aprendizaje que se va a quedar? Porque cuando ya pasaron 2 trimestres y llegan a la orgánica, pues ya no sé, ya no, resonancia dicen, ¿y eso qué es? Todo el tambor, ¿qué? Pasa de fisicoquímica 1 a fisicoquímica 2, ¿eh? Ya no se acuerdan de el equilibrio de la 1. Entonces, que un punto importante es no solo la aprobación en los exámenes, sino encontrar otras herramientas que nos permitan asegurar que el aprendizaje es, pues le llaman significativo, ¿no? Una de las cosas que eso implica es que es a más largo plazo y que permiten usar ese conocimiento adquirido aquí en estructura de la materia, trasladarlo y usarlo en orgánica. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es el momento de expresarse, colegas. Marcos y luego Salomón. Sí, yo también veo muchos contenidos en los programas, luego en particular en de transformaciones químicas, la parte de termoquímica muchas veces ha evolucionado también mucho, porque antes se veía la primera ley y se pedía calcular Q y W. Entonces yo siento que esa parte no era tan formal en un curso como transformaciones químicas. Yo creo que tenemos una fisicoquímica 1 más completa y que ahí se puede abordar ese tema porque ahorita ya se acotó solamente a ley de Hess, ¿no? Y entalpías de formación, estándar el concepto de entalpías de formación. Entonces yo creo que se puede abordar muy bien en fisicoquímica y ver si de alguna manera relaja. Sabemos que cada vez vienen con menos, ¿cómo le llaman? Atención los chicos y las chicas, ¿no? No podemos retener tanto su atención, tienen diversas formas de aprender, ¿no? Audiovisual, escrita, etcétera. Hay quienes no necesitan ni tomar notas, ¿no? Y todo lo tienen en la cabeza, pero también es muy complejo la parte educativa, ¿no? Entonces, se tiene un gran número de contenidos en ese en particular, en transformaciones, creo yo. Entonces, podríamos empezar también a ver si es pertinente mejor dejar ese tema, aligerar y profundizar un poquito más, ¿no? Como sé que sea significativo. ¿Cómo es significativo? Pues hacer muchos ejercicios. La parte de los talleres creo que es muy importante, ¿no? Porque eso les ayuda,
¿no? Hacer diferentes tipos de problemas, básicamente lo que quería mencionar. Salomón. También otra cosa, reflexión. Ok, tenemos un excelente número de estructura de la materia de 77 por 70. ¿Qué es? 76. Arriba del 72. Arriba de 72%. Ok, cuidado. ¿Y de qué sirve eso si no me van a salir los alumnos con la habilidad de hacer cargas formales y estructuras de lenguas? Yo, por ejemplo, hace poco sacamos una publicación en el área donde el grupo amino absorbía un grupo SO2 y se podía explicar por estructuras formales, por estructuras de lenguas. Es un concepto sumamente importante. Francisco. Un poco en esa dirección y la que hablaba el doctor Lalo. Yo creo que sí hay que hacerles hincapié porque estamos tratando con temas básicos que van a ocupar en toda su licenciatura y en el posgrado. El doctor Lalo tocó un punto muy interesante y muy importante. Les enseñamos resonancia en las moléculas, pero cuando llegan a orgánica, eso ya lo había platicado con el doctor Lalo, ya lo olvidaron. Ya no, les damos electronegatividades para mecanismos de reacción y todo, y ya lo olvidaron. Otro aspecto importante es, por ejemplo, les damos, ¿cómo se llama? Radiación electromagnética, pero no hacemos hincapié aquí los docentes dónde se aplica la radiación electromagnética. Y sucede que todas las técnicas de espectroscopía están en función de la radiación electromagnética. Entonces sí necesitamos tener elementos e irlos formando y decirles que lo van a ocupar, que no es un obstáculo pasar su materia, sino es necesario que lo entiendan bien porque después lo van a... Yo creo que esa parte es muy importante, ¿sí? Porque cuando llegan a técnicas espectroscópicas ya olvidaron todo. Y, Bueno, sí, bueno, está conectado creo con comentarios. Alumnos de servicio social que he tenido y alumnos de proyecto terminal que han cursado en los complementarios, les he preguntado qué se acuerdan, de qué, si les sirvieron. Invariablemente, todos recuerdan los proyectos integradores, los ejercicios integradores. Entonces, digamos, a lo mejor esa forma de aprender por proyecto pueda ser mella en el estudiante. Es decir, la expresión lógica racional de esto lo vas a ocupar, creo que es muy importante que ellos lo sepan. El problema es que no te lo creen porque no tienen elementos para creértelo. Entonces, creo que una forma de llegarles es con algún ejercicio, con algún proyecto, algo así, que a lo mejor podemos incorporar pues en las modalidades de conducción. ¿Puedo poner una propuesta? Perdón. Vamos. Sí, retomando también algo que dijo Sompansi, yo creo que también sería bueno ver cómo están llegando los alumnos a los cursos, porque luego en Físico-Química 1, ¿no? ¿Qué elementos deberías de traer para que no tuvieras problemas con derivadas? Entonces podríamos hacer un examen previo para identificar y nos pueda ayudar a hablar entre las academias, está fallando esta parte. Puede ser que sea el factor tiempo, como dicen, está muy lejos. Transformaciones de que se vio equilibrio llegan a físico-química, se les olvida el chatel y todo, ¿no? Entonces hay que ver qué vamos a hacer para que no se les olvide y no tengamos problemas en físico-química 1, que es algo que se vuelve a ver, ¿no? Y mejor, y atacar ese problema a través de aulas. El aula, hacer un examen previo, o el Grace Hub, ¡pum!, te va a sacar la estadística, ¿no? Y sobre eso está trabajando en cada grupo. Salomón. Ahora sí, atrevería a hacer una propuesta, Salomón. Yo recuerdo que en la estructura de la materia al final había exposiciones. No sé si todavía se hagan. Sí. Hace años que no doy eso. No, sí, o sea, Sí, Sería más significativo que hicieran una exposición de un proyecto, donde, por ejemplo, explícame por qué este compuesto tiene esta También se hace. a partir de la respuesta. también se hace eso. O sea, sí, eso que estás diciendo, sí existe esa Yo me modalidad. acuerdo que en la carta descriptiva estaban ya las temas así. No, pero sí. Bueno, el trimestre pasado, permítame, terminando el trimestre pasado, aquí estuvo lleno el salón porque se dio esa dinámica con algunos grupos. Cada grupo tiene su dinámica, pero parte de esas dinámicas sí se hace. ¿Pero fue esfuerzo del profesor en cuestión o ya está sistematizado? No, es que algunos prefieren pósters, otros prefieren presentaciones de proyectos, cosas así.
Pues sería ideal de que en la carta descriptiva se pusiera, ¿no? Tiene que ser un proyecto que... Bueno, Y ampliar. tenemos que discutir, pero a mí me parece que está bien que estén las dos posibilidades. Porque se pueden discutir, diversificar, ¿no? diversificar. Alejandro. Está relacionado con la base sobre los temas que se ven en esas dos weas de tronco. Considero también conveniente, Humberto, en su momento, ver la posibilidad de invertir el orden, no sé, que fuera transformaciones antes de. No sé si alguno de los tiene que se beneficie de tener estructuras, pero al menos orgánicas, sí sale el terreno. Alberto. Y luego Sí, precisamente en la analítica es conveniente que transformaciones químicas estén más cerca por los cálculos básicos. De todas maneras, creo que hay problemas, decía Salomón, en los cálculos. De hecho, bueno, yo di durante 5 años química, primer curso, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que a pesar de que muchos de ellos vienen de cursos complementarios, tienen problemas en el álgebra. Y eso, o sea, el curso complementario no alcanza a hacer que tengan un manejo adecuado del álgebra o de otras cosas, gráficas. Y el problema es que lo vemos en química, que tiene más alto porcentaje de reprobación, más cercano de transformaciones, entre el 40 y el 50%, y aún así algunos que ya aprobaron siguen con problemas en estructura de la materia, en transformaciones químicas, en método experimental. Entonces, es muy importante que se den estas reflexiones, claro, y que veamos cómo podemos abordar el asunto desde el plan de estudios, tanto en el TG como en la licenciatura, ¿no? Porque luego se nos olvida que para qué están aprendiendo esas cosas, ¿no? Y creo que sí es muy importante que todos sepamos por qué aprenden esas cosas en los cursos primarios, ¿no? Y dónde los vamos a aplicar en los cursos ya de la profesión, ¿no? Jacqueline. Sí, un recurso tal vez para que los estudiantes recuerden esas habilidades que van a ocupar después en otras weas, es que en la medida de lo posible cuando estamos impartiendo una wea, hagamos el nexo con los conceptos previos y con los posteriores que se van a usar, y que ese profesor después, bueno, creo que las weas que están seriadas o consecutivas hagan lo mismo, usen conceptos de los cursos anteriores y puedan decir, es que esto lo van a ocupar ustedes en analítica o en química orgánica o en bioquímica, porque también ahí nos faltan muchos conceptos de la orgánica en bioquímica y ya no se acuerdan. Entonces, si los profesores hicieran como esa cadena de reforzamiento de conceptos a lo largo de la carrera, creo que sería mucho más fácil recuperar las ideas fundamentales básicas o de mayor utilidad para el estudiante, porque las ha estado reforzando durante todas las weas, o al menos algunas weas que tengan cierta relación, como la bioquímica y la orgánica. Muy bien. Marcos, la última y para ir cerrando. Entonces, yo también creo que hay que revisar los niveles de dificultad de los problemas que estamos poniendo en todos los niveles, porque luego llega la hora de la discusión de exámenes departamentales y tenemos, yo digo que es mala costumbre decir, eso está bien fácil. O sea, para uno sí, pues estamos de maestros, o sea, ¿cómo no va a ser fácil, no? Entonces, Chihuahua. Entonces, pero el chico no, o sea, estamos insertando temas que no conoce, ¿no? Entonces, debemos ser pacientes y nosotros sabemos, llevamos los 50 años de aniversario y no es posible que no sepamos cuál es el fácil y cuál es el difícil. Entonces, sí tenemos que centrarnos y no dejar a rajatabla y órale, esto debes saberlo y estamos hasta acá, ¿no? Y el chico está acá. Rápidamente. Rápido sé que ese examen lo van a reprobar. Pues yo lo sé. Es muy rápido. Ese comentario es un error pedagógico enorme. Decirle al alumno está fácil. Y es grave, ¿eh? Es grave. Mi Muy punto bien. de vista. Bueno, y Edgar, ibas a decir algo, ¿no? Edgar, sí, sí. Yo solamente un poco redondear la idea, me parece que es buena la propuesta que dice el doctor Marcos sobre una evaluación diagnóstica, ¿no? O sea, cada que empiece un curso, ¿no? Para que uno sepa cómo está el grupo al que le va a dar clase y el mismo grupo sepa cómo está
sobre qué herramienta necesita para pasar bien por ese curso, ¿no? Me parece que esa es una idea interesante, importante. Yo solo, es un comentario, un ejemplo de cómo creo que el seminario de reflexión nos ayuda en nuestra actividad docente. Me siento, digamos, con cierta obligación como investigador de tener una opinión sobre la polémica entre Bohr y Einstein respecto a la mecánica cuántica, porque eso me dedico como investigador. Pero creo que como profesor, como docente, debería también tener una opinión sobre las teorías pedagógicas que hay en boga, ¿no? O sea, sobre si Piaget tenía razón o no. No sé, o sea, tampoco los conozco, pero digamos, hacia allá voy. Creo que ese ejercicio de reflexión nos sirve para ir situando estos temas en uno de los ámbitos de nuestra actividad natural. Es como... Bueno, quisiera, porque ya pasó la hora y creo que es importante que pues, también vayamos por calorías, varios no han comido. Me parece que dentro de la reflexión que debemos de tomar en cuenta, voy a tomar un caso de Alberto Rojas, que bueno que está aquí para que lo cite, para que esté presente y si tiene algo que decir, que me lo diga. Yo creo que lo que ha mostrado Humberto en este momento sobre el uso de Gradescope, que en su momento estuvo en peligro de no continuar porque es un software que cuesta caro para la institución y siempre varios de nosotros empujamos a que no se hiciera, que no se desapareciera, que lo tuviéramos disponible y no solamente es para calificar. O sea, lo que podemos sacar aquí de Gradescope es muy valioso para, en este caso lo he hecho para el TG, pero lo podemos hacer para otros cursos, ¿no? Pero lo que está mostrando es usar un recurso que es vigente, que está en este momento y que apareció por algún motivo. Cuando regresamos de la pandemia, yo he platicado mucho con Alberto Rojas, ahora no tanto porque ya se fue de sabático, pero hemos tenido conversaciones suavecitas y unas no tan suaves, y de mucho tiempo. Por fortuna llegamos en algún momento a ver lo valioso de tener videos para cosas que son experimentales. Y entonces armó un video con la profesora Dafne Guzmán. Yo estuve ahí nada más viendo, ayudando, poniendo cámaras, pero es un video que se ha visto muchísimo. Y bueno, mi idea era ponerle un aula virtual, pero el video en sí es súper valioso. Y mucha gente recurre a él, muchos de nuestros estudiantes, pero seguramente como está en la página de web, está en YouTube, lo está viendo mucha gente. Es muy valioso. Y es una clase, es muy largo, pero lo usa la gente. La doctora Lucero González ya publicó un manual donde ya va a salir al público, que está apoyado por videos y videos cortos también, ¿no? O sea, ahí tenemos esa posibilidad de unos objetos de aprendizaje, de lo que hemos discutido ahorita. Por ejemplo, los invito a hacer un video de efecto fotoeléctrico, porque se ve que es importante para los cursos. Y dar ese apoyo para la parte formativa, no sumativa, no es para que les vamos a calificar, pero para que tengan el recurso disponible y eso les ayude en los temas que creemos que la parte de resonancia. Estaría muy padre que aquí los orgánicos, con la gente que da estructura de la materia, ¿cómo le hacemos para que perdure eso que les dijeron en el TG para esta otra parte? O para la parte de analítica, o para la parte de fisicoquímica. Las y los invito a generar videos de ese tamaño, 10 minutos, 15 minutos, y de veras que pueden ser valiosísimos para cada una de lo que nosotros estamos haciendo, y eso generaría mucha conexión de la que se está hablando entre cada uno de los niveles. Entonces, eso es lo que yo veo dentro de esta reflexión, que están los recursos. De veras que lo que tenemos en este momento y como estamos interactuando, no lo quisimos pasar a YouTube porque pues, a lo mejor se decían cosas impropias y se vale. Y yo creo que pero quedó muy bonito, creo, la discusión y la vamos a poner para todos los del Departamento de Química. Y si creen que los ponemos para todo el mundo, lo ponemos para todo el mundo. Pero usemos todos estos recursos que ya los tenemos y que de veras que me gusta mucho la composición del grupo. Caras jóvenes, bien jóvenes, súper jóvenes,
y no tan jóvenes. Apuntó. Apuntó para allá. El poniente y el oriente se ve diferente, pero está muy padre. Mira, estrategia, Margarita. Y la invitación con la que nosotros conversamos, lo hemos conversado, Humberto, con Marcos, se ponen las cuestiones bien padres cuando estamos todos los coordinadores trabajando para lo que nos tenemos que hacer, pero la composición es muy importante, la participación de todas y todos nosotros, a todos los niveles, es importante. Entonces, para las y los jóvenes, no se sientan intimidados, participen, Edgar ya saltó muy bien, participemos. Las ideas son buenas, en general, son bien inteligentes todas las personas que están aquí. ¿Quieres decir algo más? Sí, yo solo una cosa. Yo complementaría esto con la idea de aulas virtuales. Esta experiencia que narró Margarita es porque Gaby nos mandó una información y nos dijo, tienen ustedes tantos con 3 NAs, con 4 y... Entonces hagan algo. Yo fui a ver a Jorge y me dijo, ¿por qué no le pides el aula a Marcos y a Margarita y a Ruby? Y contactamos a los muchachos. Los contacté y estuvimos, bueno, o sea, asigné una ayudante a cada aula y ese es el caso más exitoso, pero hubo otros casos que aprobaron el departamental que estudiaron en estas aulas virtuales. Entonces, digamos, o sea, con que hubiera sido un alumno hubiera valido la pena. Sí, sí. Con que hubiera sido un alumno hubiera valido la pena, pero creo que eso deja la experiencia de que esas aulas sirven para nuestros alumnos. Ya. Bueno, pues le agradezco mucho a Humberto. Marco, ¿vas a decir algo, Marco? ¿Qué sigue después? Ah, pues luego vas. Ah, no, pero de esa. No, él va a continuar la discusión con la parte del comité del TG, va a recabar de las información que demos. Oye, yo estoy pensando seriamente en abrir un foro que sea solamente de entrada de Departamento de Química, poner ahí el video y todo lo que queremos expresar sea a través del foro, que entre nosotros lo podamos ver. Va a ser un wiki. Va a ser un pero muchas gracias, Norberto. Gracias. A ver, por favor. En el sentido de qué se ha pensado respecto a lo que están haciendo, respecto a lo que están haciendo otras instituciones, que es la modalidad a distancia o mixta respecto a esta legislación. O sea, no han planteado abordar el... Bueno, o sea, ¿quieres decir algo? Sí. Por ejemplo, bueno, yo estoy en la comisión académica de Virtuami y lo que puedo decir es que el tema se está discutiendo. O sea, digamos, Virtuami dice que tiene las capacidades de hacer ya, o sea, de lanzar programas totalmente en línea y falta, digamos, parte de las... O sea, bueno, que los departamentos podamos tengamos oferta de ese tipo. Ya la unidad imparte una maestría en modalidad totalmente virtual. Es una maestría, no me acuerdo, pero es una de sociales, perdón. Coajimalpa. No, la Iztapalapa. Sí, también en Coajimalpa creo que hay una licenciatura, me parece totalmente virtual. Entonces, está discutiéndose. Yo creo que hay o sea, que tiene que haber una confluencia de las coordinaciones para identificar los materiales que hay, las posibilidades de que esos materiales sirvan para algunas UEAs. Como algo que empezó a hacer Alberto alguna vez, bueno, hace algunos trimestres, que empezaste a mapear, ¿no? Algunas, quién tenía aulas virtuales y quién puede participar. Y algunos sí me conocen. No muchos, pero sí. Sí, yo creo que esa, o sea, tiene que ser una acción concertada de los jefes, los coordinadores, en este caso. pues muchas gracias nuevamente. No, gracias. Nos vemos en la siguiente. Pizza.